Entonces, aquí nos vamos a meter con el contexto de gradientes, ¿vale? ¿A qué hace referencia los gradientes? El gradiente, por definición, es una ración de cambio. Digamos que en cálculo, en matemáticas, etcétera, ustedes podrán ver el concepto de gradiente como una razón de cambio. Se usa mucho el concepto en derivada, incluso también en vectores. Hay varias cosas en las cuales se utiliza ese concepto. Pero entonces, en términos de lo que estamos haciendo y en términos de matemática financiera, se entendería simplemente como lo que está asociado eh, a que haya un incremento o decremento, o sea, un aumento, haya un incremento o un decremento, es decir, que aumente o disminuya la cantidad de dinero o de flujo en el tiempo. Es decir, él va haciendo que una cantidad base, que va a ser el primer flujo, se incremente o decremente en una cantidad donde precisamente esa cantidad base será siempre el primer flujo que tenga uno dentro de el análisis que está haciendo o dentro de los flujos que está teniendo. Entonces, este flujo normalmente o este primer flujo se le conoce como base o también se le denomina A porque se le da manejo de anualidad. Al ser el primer flujo, siempre el primer flujo, se entiende como una anualidad o como la base. Ahora, dicho incremento o decremento va a ser de naturaleza aritmética o va a ser de naturaleza geométrica. Es decir, yo voy a hacer que este valor se incremente o se decremente, pero a una base, pero de forma aritmética o de forma geométrica. ¿Qué quiere decir este de forma aritmética? Aritmética quiere decir que se suma o resta una cantidad constante. Es decir, usted a la cifra inicial, decir algo, usted tiene una anualidad de 1000 o va a hacer un primer pago de 1000 o va a tener un flujo de 1000 y cada mes le va a aumentar 100 o le va a disminuir 100. Eso se refiere a una cantidad constante en el tiempo y se le denomina como G mayúscula, G mayúscula. Bien, donde cuando esa G aumenta, es una G positiva. Cuando disminuye, es una G negativa. O sea, el valor es negativo o positivo según aumente o vaya disminuyendo. Entonces, mire este ejemplo. Yo llego y le digo, vea, yo tengo una cantidad, yo pedí un préstamo P, y resulta que lo voy a pagar de la siguiente manera. El primer pago sería 1000, el segundo 1100, el tercero 1200, el cuarto 1400, el quinto 1000, perdón, el cuarto 1300, el quinto 1400, el sexto 1500. ¿Qué es lo que usted está, si usted observa, qué empieza a notar usted ahí? Que él se empieza a incrementar en esa cantidad constante porque siempre aumenta la misma cantidad. 1000 le sumo 100, después a 1100 le sumo 100, después a 1200 le sumo 100 y así sucesivamente. Y ese es el gradiente. Que en este caso, como es un incremento en el pago, que incluso este tipo de flujos coincide con qué? Este tipo de flujos coincide con lo que vamos a llamar después el método alemán de liquidación. Recuerda que se llama el método francés, que era la anualidad fija. Esta anualidad variable está asociada muy al método alemán, en donde lo que el método alemán dice es que se abona siempre una cantidad constante a capital. Pero ya veremos eso. No necesariamente esto es un método alemán de liquidación, simplemente que el método alemán se identifica con los gradientes aritméticos. Entonces, ahora, mire lo que yo les decía o les mencioné de la base. La base siempre va a ser el primer flujo. Aquí lo marqué con azul. Esta base, esta es la base. Bien, esto es lo que se va a llamar la base. Y va a ser siempre el primer flujo.
Bien, entonces base igual a anualidad. ¿Por qué? ¿Por qué anualidad? Porque mire que si va creciendo o decreciendo, como vamos a ver ahora, siempre van a estar los 1000 más, bueno, en este caso 100, 200, 300, según el gradiente, los 1000 más, pero va a estar siempre el 1000 ahí presente de alguna forma. Y después está el resto del gradiente. Ahora, otro detalle a observar. Si ustedes miran, este valor que llamamos la base, después aquí le sumamos gradiente, o sea, más un gradiente, 100. Al segundo, como le sumé 100, sería 2 veces el gradiente, el tercero 3 veces el gradiente, el cuarto 4 veces el gradiente, el quinto 5 veces el gradiente. De ahí sale esto que yo pinte acá, donde hay una manera general de expresar los gradientes. Si yo tengo algo que va desde 1, 2, 3 hasta n, el primero es la base, el segundo es la base más el gradiente, el tercero es el anterior más el gradiente que me da 2 veces el gradiente, así sucesivamente, y nos queda la fórmula AN, A más n menos 1 G. Vamos a probarlo si funciona. Es decir, por ejemplo, para hallar el 1500, si yo quisiera calcular el 1500 con esta fórmula, yo diría qué cosa. A. A es cuánto. 1000. A es 1000. 1000 más n menos 1. N menos 1 es cuánto. N es 6. N es 6. ¿Cielo? 6. ¿Vale? N es 6. Entonces, 6 menos 1, 5. Por el gradiente que es cuánto. 100. 1000 más 5 por 100 me da 1500, el cual, si ustedes miran, es este mismo valor que tengo acá. Entonces, con eso uno calcula, si quiere, los valores de los flujos. Pero bueno, eso es un aspecto algebraico que se representa y se usa mucho después es en la demostración, ¿no? Pero por ahora era para mostrarles eso que lo pueden encontrar en textos. Yo también puedo tener un gradiente negativo, mire. Imagínense esta situación en la cual yo lo que estoy teniendo es que arranco con una base, arranco con un valor de 3000 y la cuota va disminuyendo poco a poco de manera constante. En este caso, 2800, 2600, 2400, 2200, 2000. Y entonces, ese valor realmente es que está teniendo un valor constante que decrece. Por tanto, yo voy a tener un gradiente negativo. En este caso es un gradiente negativo igual a 200. Ahora, ojo, muchas veces se comete el error, lo he vivido yo, de que tratan de decir cuál es la base, cuál es el valor base. Entonces llegan y toman el menor. Y no, 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 no. Recuerde, y lo dije en la definición, la base siempre será el primer flujo. Siempre el primer flujo es la base. En el anterior era una base pequeña que iba incrementando. En esta es una base pequeña, es una base grande que va decreciendo. Por tanto, la base en este caso es 3000 porque siempre la base es lo que se refiere a eh, el primer flujo. Ahora, la representación de esto sería A más n menos 1 por G, pero G va a ser un número negativo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hallar este 2000, imagínense que yo quiero hallar este 2000, ¿yo qué voy a hacer? Aplicando esta fórmula para hallar el 2000. Yo llego y digo, la base, 3000, más n menos 1, n es 6 en este caso otra vez, 6 menos 1, 5, por la base que es menos 200. Entonces me queda 3000 menos 1000, me queda 2000, que es la base la cual hallamos ahí. Entonces mire cómo le estoy dando las dos situaciones en las cuales puedo tener un gradiente decreciente, este es un gradiente decreciente, donde estoy teniendo una base negativa de 200, un gradiente negativo de 200 y la base es el primero, que es grande y va reduciendo. Ahora, por otro lado tengo el gradiente positivo, el cual eh,
¿qué es lo que pasa? La base es el pequeño, va creciendo y el gradiente es positivo. Ahora bien, si digamos yo quisiera eh, calcular estos valores en el presente, calcular estos valores en el presente. Entonces, a ver, voy a volver a hacer la ecuación para que quede parece más pedagógico volver a hacer la ecuación. Entonces resulta que si ustedes quisieran calcular este valor en el presente, ¿qué harían exactamente? Ustedes volverían a traer cada uno de estos valores, o sea, el 1100, es decir, todo este lo lleva a cero, este lo lleva a cero, este lo lleva a cero, todos, porque recuerden otra regla fundamental. De pronto voy a ponerla acá arriba. Fundamental, fundamental. A los gradientes, a los gradientes los rige las mismas reglas de las anualidades. Los rige las mismas reglas de las anualidades. Bien, es decir, su presente cae en el periodo anterior al primer flujo, su futuro cae en el último flujo. eh, Fuera de eso, tienen que ser consecutivas, bueno, todo eso. Y que el número de periodos es el número de rayitas, por decirlo así de manera pedagógica. Muy bien. Entonces, si yo quisiera traer esto al presente, el presente de todos estos flujos que están continuos y que son un gradiente, eh, y para que sea gradiente tampoco puede haber interrupción en el flujo. Es decir, si dice 1100, 1200, 1300 y de pronto saltara a 1600, 1700, no, ahí se dañó el ciclo. Tiene que ser todo continuo en términos de el flujo. Muy bien. Ahora, resulta que si yo quiero pintar este valor presente o calcular este valor presente, ¿cómo quedaría esa ecuación? Esa ecuación quedaría presente igual a, ustedes ya están hechos unos duchos en ecuación financiera, 1000 por presente dado un futuro al 2%, me olvidé mencionar, puedo trabajar con el 2%, al 2% durante un periodo más 1100 presente dado un futuro al 2% durante dos periodos más 1200 presente dado un futuro al 2%, perdón, 2% durante tres periodos más 1300 presente dado un futuro al 2% durante cuatro periodos más 1400 presente dado un futuro al 2% durante cinco periodos más 1500 presente dado un futuro al 2% durante seis periodos. Muy bien. Entonces, resulta que si ustedes, por ejemplo, llegan y calculan estas cifras, si ustedes calculan estas cifras, pueden hacerlo obviamente por fórmula, pueden hacerlo por fórmula o pueden hacerlo por qué, pueden hacerlo por Excel. Es decir, recuerde que ustedes tienen las distintas herramientas que pueden utilizar en las cuales con ello, ustedes pueden calcular eh, todo el tema de, eh, todo el tema de estas ecuaciones financieras según los videos que hemos visto, ¿bien? O los videos con los que hemos trabajado. Entonces, calculando en Excel, yo hice los cálculos en Excel, a mí este primer valor me dio 980,39 más. El segundo me dio
1057,29. El tercero me dio 1130, 1130,79 más 1201,00 más 1268,02 más 1331,96. Que sumando todas estas tres cifras, todas estas 6 cifras, ¿correcto? Me dio 6,969,44. Es decir, que el presente, el presente de todos estos flujos me da 6,969,44. ¿Ya? Entonces, digamos que aquí, digamos, pueden ustedes pausar si quieren el video y probar si esa cifra le está. Bien, vale. Ahora bien, resulta que, claro, se enfrenta uno a un problema muy serio y es lo que pasaba con las anualidades. Si yo resulta que tengo 100 anualidades, 200 anualidades, 1000 anualidades, no sé, eh, pues hacer esto de traer uno por uno se vuelve demasiado cansino, demasiado pesado, es decir, se vuelve imposible porque pues a qué horas usted va a, bueno, se vuelve imposible, no, a ver, tampoco exageremos, pero sí se vuelve una labor complicada en términos de tiempo, de columnas, bueno, en fin, de todos modos, cada quien pues hace lo que considera necesario para poder, como mejor le venga. Es decir, yo les he dicho ya varias veces, creo, y si no, pues se los menciono nuevamente, es que pues cada uno puede cada uno puede manejar su propio criterio para hacer las cosas. Bien, la cosa ahí es pues que pues no, hay que ser un poco más práctico de pronto. Pero bueno, si lo quiere hacer así, le da el tiempo, que a veces, miremoslo si quiere desde la perspectiva del examen. Ahora, ¿qué pasa? Yo esta situación en un proceso que implicaría todo un desarrollo numérico, como les dije que pasa, lo pueden ver, mejor dicho, el desarrollo numérico lo pueden observar ustedes en el libro de Leland Blanc. En el libro de Leland Blanc se observa todo ese desarrollo, pero yo puedo esto llevarlo a una formulación, a una fórmula general que ¿cuál es? Esa fórmula general dice que, primero, se expresa de la siguiente forma. Como vieron ustedes acá, mire que hay dos componentes. Hay dos componentes, o mejor dicho, vamos a pintarlos acá. Hay dos componentes en todo este tema de los gradientes, ya sea creciente o decreciente. Vamos a pintar el del creciente. Entonces yo tengo una serie de gradientes acá, no vamos a ponerle valores, sino simplemente vamos a hacer esa representación. Donde, ¿qué ocurre? Yo aquí tengo un componente que está definido por la base y otro componente, este está definido por la base y este está definido por la suma, el incremento del gradiente. Bien, es decir, aquí tengo yo como quien dice dos pedazos, este pedazo y por otro lado tengo este pedazo. Bien, entonces es como si en la construcción de la ecuación lo que han hecho es que descomponen ambas partes. Entonces van y dicen, bueno, si yo esto lo tomo como una base y lo miro como una anualidad, yo por un lado voy a tener que ese presente es igual a qué? A esta anualidad. Mire, es como si usted quitara lo naranja. Imagínese que usted despega lo naranja. Entonces le queda solo la anualidad. Entonces el presente va a ser igual a qué? A una anualidad de presente da una anualidad a un interés y durante n periodos. Pero hay que sumarle la parte naranja, que es la que corresponde al gradiente. ¿Sí? Entonces,
eso tiene su desarrollo de ecuaciones, etcétera, y eso se representa como G presente dado un gradiente a un interés y durante n periodos. Entonces, ojo, el desarrollo que hay es eso, se hace, cuando usted presenta gradiente aritmético, se hace una descomposición de dos partes. Esta parte que representa el cálculo del gradiente y esta otra parte que va a representar al cálculo de la base y se suman. Bien, entonces la ecuación que se genera de esto, la ecuación que se genera de esto, por poner la parte algebraica, sería A, este ya lo saben, 1 más I a la n menos 1 sobre I por 1 más I a la n, más, y la parte del gradiente, el desarrollo de la ecuación del gradiente viene así. 1 más I a la n menos I por n menos 1 sobre I al cuadrado por 1 más I a la n. Entonces recuerden, 1 más I a la n por menos I por n menos 1 sobre I cuadrado por 1 más I a la n menos 1. Bien, entonces, eh, ustedes pueden calcular, con eso ustedes pueden calcular lo que sería precisamente esa función. Bien, ¿cómo calcularíamos esa función? Bien, pues resulta que yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar, vamos a hacerlo acá abajo. Entonces yo tengo aquí, la expresión de esto vendría aquí así, que P es igual a, P es igual a, perdón, A. ¿La base cuánto es? Si yo miro aquí el problema, ¿la base cuánto era? La base es 100 y el gradiente es, que la base es 1000, perdón, no sé por qué puse 100, la base es 1000 disculpas, si arranca en 1000, vea. La base es 1000 y el gradiente es 100. Entonces, ¿yo cómo expreso esto? Yo llego y digo 1000 por presente da una anualidad a un interés del 2% durante 6 periodos, más el gradiente, que es 100 positivo, lo dejo positivo, por presente dado un gradiente al 2% durante 6 periodos. Bien, entonces, si yo sustituyo en las ecuaciones, claro, esta parte, si usted quiere, usted la puede hacer por el Excel directamente, no importa, o puede hacerla manualmente. Yo aquí voy a poner la ecuación algebraica, pero usted puede hacerlo. Entonces, 1000 por 1 más 0.02 a la 6 menos 1 sobre 0.02 por 1 más 0.02 a la 6. Muy bien. Más 100, y ojo con esto, ojo, Excel no tiene función, Excel no tiene función gradiente. Excel no tiene función de gradiente. O sea que toca hacerlo manual, por calculadora o haciendo las ecuaciones en Excel. Entonces sería 1 más I, perdón, 1 más 0.02 a la 6 menos 0.02 más 0.02 por 6 menos 1 sobre 0.02
al cuadrado por 1 más 0.02 a la 6. Recuerde, toca manualmente. Entonces, calculando, a mí este primer valor me da 5.601 con 43. Más 100, ¿dónde? La parte de arriba me dio 0.06. Normalmente uno lo hace directo, pero pues se lo voy a poner para que lo vayan verificando. Yo recomiendo que hagan primero la parte de arriba y después la parte de abajo, pero bueno, ustedes cada uno, como esté acostumbrado a llevar ecuaciones largas, pero recomiendo que lo vaya llevando paso a paso para evitar confusiones. Hablo por mí, que yo lo llevo ya paso a paso para evitar confusiones. 0.0004 5046. Muy bien. Eso me da esta parte de arriba. Vale. Entonces, sigo desarrollando. Esto me da aquí que 5.601,43 más 100 que multiplica a 13,681, 680,1299, con lo cual esto me da 5.601,43 más 1.368 con 0,1299, que sumado, la gran suma de eso, si usted lo suma, le va a dar 6.969,44, que es exactamente la respuesta que habíamos encontrado, 6.969,44, que es exactamente la cifra que habíamos encontrado acá. Bien, es exactamente la misma cifra. ¿De acuerdo? Entonces, ese puede ser el desarrollo que ustedes tengan. Aquí pueden parar la grabación. De todos modos, creo que les voy a pasar esto por PDF, pero eh, este es el desarrollo ahí. Ahora, si quiere, podemos hacer el que es negativo, ¿ya? Pero vamos a hacerlo pues directo por fórmula. El que quiera puede hacerlo como hicimos ahorita. eh, el que quiera puede hacerlo como hicimos ahorita, jugando con lo que es el cálculo de las cifras, ¿sí? O sea, uno por uno, es decir, traerlo uno por uno y después probarlo con los distintos valores, ¿de acuerdo? Pero, eh, pues el asunto es que lo mejor es utilizar, pues, la formulación. Entonces, para la formulación, ¿qué tenemos? Ya lo hemos planteado. Presente, ¿igual a qué? A anualidad de presente dada una anualidad al 2% durante 6 periodos, más gradiente de presente dado un gradiente al 2% durante 6 periodos. Claro, ahora muchos me dirán, pero más, es que este es negativo. Bien, eso se refleja es cuando hace los cálculos. Entonces, A, 1 más I a la 6 menos 1 sobre más 0.02. A ver, vamos a hacerlo bien. 1 más 0.02 a la 6 menos 1, 202 por 1 más 202 a la 6, más menos 200. O sea, puede ponerlo así o puede poner, si quiere, eh, de una vez restando. No importa, ya sabe que resta. Aquí me faltó poner B igual a
3000 menos 200 por 1 más 0.02 a la 6 menos 0.02 por 6 menos 1 por 0.02 al cuadrado por 1 más 0.02 a la 6. Bien. Entonces, la primera, ¿cuánto les daría? Ustedes mismos calcúlenlo. Entonces, si yo, por ejemplo, calculo 3000, 3000, si yo hago el cálculo de 3000, presente da una anualidad, ¿cuánto me daría? Vamos aquí, puedo ir haciendo en Excel. Entonces, valor actual, tasa, número de periodos 6, pago 3000. Y este primero me va dando 16.000. Este primer pago a mí me da, primer pago a mí me da 16.804, perdón, 804,29 menos. Entonces, 200 por. De hecho, puedo utilizar el mismo valor que acá, porque mire que es la misma tasa, el mismo número de periodos, el que tengo acá. ¿Sí? Son la misma tasa, el mismo número de periodos. Entonces, tendría yo que eso es 200 por 200 por, ya lo calculamos arriba, por 13,680,1299, lo cual, llevado a cálculo, a mí me da que eso es igual a ver, les digo, entonces, aquí me da que esto sería P igual a 16,804, vamos a ponerlo bien, 16.804,29 menos 2.736,02, con lo cual puedo decir que el valor presente, el valor presente, la 14.000, el presente de este flujo gradiente negativo es, o sea, que vaya creciendo, va a ser 14.068, 14.068 con 27. Ese sería el valor de estos gradientes en el presente. Pueden hacerlo o pueden probarlo con lo que les decía de jugar con el, el valor, traer el valor presente, traer cada uno de los valores presentes y jugar con ellos. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que hay algo importante en esto de gradientes que recomiendo mucho. Uno puede, y existen las ecuaciones para llevar el gradiente al futuro o para convertir el gradiente en una anualidad. Pero mi recomendación en todos estos ejercicios es que siempre, es más fácil, siempre traer, traer los valores del gradiente
al presente y una vez trae los valores del gradiente al presente, ya lo lleva al futuro o lo convierte en anualidad. Ya es una manera para tener menos ecuaciones, que sea menos complejo. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerde que ya se hizo cuando hicimos todo lo que era valor equivalencia del dinero en el tiempo, demostramos que yo puedo traer todo al presente y volverlo anualidad o volverlo lo que yo quiera. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ustedes van a encontrar ejercicios que dice, dígame cuál es la anualidad equivalente para este gradiente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si usted, por ejemplo, tuviera cualquiera de estos dos gradientes, ya fuera este o este, ¿sí? Te dice, represénteme que en vez de pagar 1000, 1100, 1200, 1300, ¿cuánto sería una anualidad fija constante igual? Eso es la anualidad equivalente. Ahí es donde ustedes van a ver el contexto de, el concepto de anualidad equivalente. Sí, van a escucharlo por ahí. Anualidad equivalente. Entonces, ese concepto de anualidad equivalente es eso, que usted convierte un gradiente en una serie de pagos iguales. Entonces, primero los trae al presente y después los vuelve a anualidad. Los trae al presente y los vuelve a anualidad. Ahora, esto es una manera de hacerlo, como le digo, existe la formulación en el libro y en internet eh, donde yo puedo coger esto y de una ecuación directa sacar esa anualidad. Pero, pues, mientras menos ecuaciones trabaja con las que tiene y puede hacerlo en Excel y puede hacerlo directamente. La otra condición es, recuerde, no existe bajo ninguna circunstancia una función, o que yo conozca, una función de Excel que permita el cálculo de lo que son los gradientes eh, aritméticos, ni tampoco de los geométricos, que es los que vamos a ver ahora a continuación. Bien, entonces, ¿qué pasa? Con eso, ustedes ya se mueven y con eso se puede ir trabajando lo que es el taller 2. Pero bueno, ahorita entramos a esa parte de el cuento con el taller 2 y demás. Entonces, bien, resulta que, yo tengo otro gradiente que lo mencioné acá, al principio, y es este, el gradiente geométrico. El gradiente geométrico. ¿Qué es el gradiente geométrico? Es el incremento o decremento, aquí puse mal el tema, disculpen. El incremento o decremento a una tasa o porcentaje. Mucho cuidado, a una tasa o porcentaje. Bien, es decir, ya no estoy incrementando una cantidad fija, sino que estoy haciéndolo a una tasa o porcentaje. Es decir, lo incremento o lo decremento un porcentaje. Y es una tasa constante. Y mientras el gradiente aritmético se representaba por una G mayúscula, el gradiente geométrico se representa por una G minúscula. Entonces, ¿qué ocurre? En este gradiente, si yo, por ejemplo, hago los cálculos acá, yo, por ejemplo, tengo acá, me inventé este gradiente, 1000, arranco con una base de 1000, pero mientras que ya no digo voy a incrementar de a 100 constante, lo que voy a decir es, por ejemplo, voy a incrementar en un 10%. Voy a incrementar en un 10%. Entonces, ¿qué pasa? Este primer valor es 1000. El segundo valor, si yo lo multiplico por 1.1, me va a dar 1100. Ahora, después cojo este valor y lo multiplico por 1.1 y me va a dar 1210. Después este valor
por 1.1 me va a dar 1331, por 1.1 1400 y así sucesivamente, mire. 1464,10 por punto 1 me va a dar 1651. Ahora, si yo construyera una ecuación, mientras que la ecuación de aritmético era 1 más n menos 1 por g, la ecuación de el geométrico es a por 1 más g a la n menos 1. 1 más g a la n menos 1. Que si yo quisiera probarlo, por ejemplo, para ver cómo se comporta el gradiente, esto como les digo es para saber, por ejemplo, el valor de un flujo en cualquier momento en el tiempo dentro de un gradiente, vamos a hacerlo para este. Yo aquí ¿cuánto tengo? Yo aquí tengo n igual a 6. N igual a 6. Entonces, tendría, ¿cuál sería el valor anterior? Este. Pero ¿cuál es la base? La base es igual que en el gradiente geométrico. Es el primer flujo. Entonces, es la anualidad. Entonces yo llego y digo, A, que es 1000. Entonces llego y digo 1000 por 1 más 0.1, que es el gradiente, elevado a la 6 menos 1. Esto me da 1000 por 1.1 elevado a la 5. Esto me da 1000, si lo prueban, lo calculan, por 1.61051, lo cual multiplicado me va a dar exactamente este valor que ustedes encontraron ahí. Muy bien, entonces ese es el gradiente geométrico. Y yo lo puedo tener también negativo, es decir, el negativo es que yo voy a disminuir un porcentaje, o sea, yo voy a hacer una disminución de un porcentaje. Bien, yo voy a disminuirlo en un 10%, por decir algo. Entonces, eh, claro, si yo, por ejemplo, lo calculara, ¿qué es lo que yo estaría haciendo? Por ejemplo, el primer valor. El primer valor, por ejemplo, yo tomo 1000, voy a tomar aquí 1000, este valor de 1000, y lo voy a decrecer en un 10%. ¿Cómo iría este valor? Este primer valor aquí sería 1000 por 1, ya hemos dicho que más, pero entonces resulta que es que el valor es negativo, entonces menos 0.1, menos 0.1, mire que yo estoy tomando un gradiente negativo, menos 0.1 por a la n, que sería n menos 1, aquí sería 1, es decir, aquí es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este valor n es igual a 2, aquí sería 2 menos 1, con lo cual tengo 1000 por 0.9 a la 1, que me da 900. Pero una manera más práctica es decir, 1000 por 0.9, 900. 900 por 0.9, 810. 810 por 0.9, 729. Y así sucesivamente hasta que llega acá. Y la base pasa exactamente el mismo fenómeno que con el otro. La base sigue siendo el primer valor. Recuerde que la base en todo gradiente siempre es el primer flujo. Pero bueno, el cálculo para cálculo de gradiente geométrico lo vamos a dejar para otro video. Pero digamos que ahí ya quedan claros los dos conceptos de gradiente.